Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. El Ministerio Público condenó a la exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, a 5 años de presidio efectivo. Esto por el delito de fraude al fisco. Durante esta jornada, el Tribunal Oral en lo Penal de esa ciudad dio a conocer la sentencia en contra de la ex jefa comunal, quien deberá cumplir 5 años y un día de presidio mayor en su grado efectivo, además de quedar inhabilitada de forma perpetua para derechos políticos, y además de pagar una multa correspondiente a 20% del perjuicio al fisco causado, lo que se traduce en más de 4 millones de pesos aproximadamente. Rojo fue condenada por delitos cometidos en contra de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de la ciudad de Antofagasta entre el 1 de octubre de 2015 y el 1 de agosto de 2016. También fue condenado el ex secretario ejecutivo de la Corporación Municipal, que ella presidía, don Edgardo Vergara, quien recibió una pena de 3 años y un día de libertad vigilada. Esta es la primera sanción. Luego hay recursos pendientes, por ejemplo, el recurso de nulidad o ir más arriba en la justicia. Pero esto es una condena sin duda muy, muy importante, muy, no sé si poco frecuente, pero hace tiempo que no escuchábamos condenas con pena efectiva en casos de fraude al fisco. Así es que ahí está la complicación judicial de la ex alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo. Vamos a la mesa de conversación. Cambiamos radicalmente de tema, más no así de la preocupación que nos causan algunos temas. En este caso es la pandemia, es el desarrollo de la pandemia en nuestro país. Vivimos un fin de semana lleno de incertidumbres, sobre todo quienes vivimos en la región metropolitana, porque se interpretaron las palabras del ministro Enrique París de la semana pasada, el viernes, me parece que fue jueves o viernes, se interpretaron como que venía un cierre o total o parcial de algunas comunas de la región metropolitana, porque decía que venían a la alza las cifras y que era muy preocupante. Bueno, hoy temprano el mismo ministro París, estando en Coquimbo, dio algunas declaraciones que hablaban de algo distinto, hablaban de un ambiente un poco más calmo, un poco más tranquilo, incluso esperanzador en algunos momentos. Bueno, no hubo cambios para la región metropolitana y tomamos contacto entonces con el ex subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, que es director ejecutivo de Políticas Públicas de Salud de la Universidad de San Sebastián. Arturo, buenas noches y gracias por recibirnos, como siempre. Hola, muy buenas noches, Matías. ¿Cómo estás? Bien, me imagino que ya que no estás en la toma de decisiones, no estás en el ministerio, como ciudadano entonces también viviste toda esa incertidumbre de qué iba a pasar hoy. Casi se produjo una cadena, no sé cuántos puntos de rating tuvo, pero todos esperando allí las noticias. Sí, efectivamente, por lo que tú mencionaste, por las declaraciones que había dicho el ministro París la semana pasada, se generó bastante expectativa. Pero si uno ve los datos fríos acerca del nivel de contagio, veníamos de semanas que habían crecido bastante. O sea, mediados de diciembre ya veníamos con una tasa de crecimiento de un 10%, que pasamos un 20%, incluso llegamos a un 34% la última semana. Pero ahora con los datos que hemos visto durante los últimos 3-4 días, se ha visto lo que dijo hoy día el Ministerio de Salud, es decir, un estancamiento. Pero hay que tener mucho cuidado con ese estancamiento. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ver las cifras a nivel regional. Yo siempre he comentado acerca de esto, que es muy importante que este estancamiento que se está viendo se vea región por región. ¿Por qué? Porque estamos con regiones como Iquique, como Antofagasta, como Los Ríos, como Puerto Montt, como Punta Arenas, que siguen teniendo un nivel de incidencia muy alto, ¿ya? Y hay otras regiones, como la región metropolitana, la región de Valparaíso, de Coquimbo y O'Higgins, que están teniendo una tasa de incidencia más plana, y eso ha permitido que el aumento que han tenido las regiones del norte y las regiones del sur no se vea graficado en la cifra nacional. Uh-huh. Algunos expertos y algunas personas del Colegio Médico, por ejemplo, discuten este término que utilizó el ministro de tener cifras alentadoras. ¿Es la mejor descripción de lo que está pasando, cifras alentadoras para la región metropolitana? Yo creo que el tema comunicacional es algo que se ha discutido bastante durante estos meses de pandemia, desde un comienzo. Y en ese sentido nosotros tenemos que entender que es muy difícil poder llegar a la ciudadanía con un mensaje para cada uno de ellos, para que lo entiendan
de la forma en cómo a la ciudadanía más le conviene, que es que entiendan que hay una situación de riesgo y en base a esa situación de riesgo tenemos que tomar todas las medidas para disminuirlo al máximo y de esa forma evitar un contagio. Y hay situaciones también que nosotros como sociedad necesitamos una luz de esperanza, necesitamos saber si esto va mejorando, si va empeorando, pero también necesitamos saber si existe una salida. Y es por eso que hay mensajes que se presentan como alentadores, pero también van con, imagino, una intención de poder dar una luz de esperanza. El esfuerzo que hemos hecho durante más de 12 meses en cuidarnos está teniendo ciertos resultados, de la misma forma en como lo han hecho con las vacunas. También se criticó esa comunicación. En ese sentido, también es bueno que se sepa que nuestro país está haciendo gestiones importantes para tener con una vacuna durante los próximos meses, y ya hemos visto que hoy día mismo el ministro París partió con la vacuna hacia el grupo que más lo necesita, que son las personas que más graves se enferman por coronavirus, que son las personas mayores de 60 años. Arturo, tú debes conocer bien desde adentro, porque estuviste mucho tiempo en la toma de decisiones, ¿cuáles son los factores realmente que se toman en cuenta? Porque a veces nosotros miramos, y sé que es equivocado, el informe diario, 3.000 y tantos casos, 4.000 casos, eso es la foto de un día. Pero me imagino que miran la foto más larga, semanas móviles o cada 15 días móviles. Miran también otros factores y me imagino que los meten en una juguera, dicho en buen chileno, y ahí sacan la decisión. O sea, camas, contagios, activos, positividad. ¿Cómo es esa toma de decisiones, ese algoritmo, por llamarlo de algún modo? ¿Qué se toma en cuenta? Es como tú lo estás planteando, o sea, siempre hay que tener mucho cuidado con las medidas del día. ¿Ya? Siempre se toma una semana, incluso si hay feriados, se toman 2 semanas. ¿Por qué? Porque lo vimos durante las fiestas patrias y lo vimos durante las fiestas de final de año, en donde tuvimos una baja en un comienzo porque la gente, al ser días feriados, no concurre a los establecimientos de salud, pero posteriormente tenemos una alza muy importante y eso implicó un aumento de la positividad en 3-4 días cercana al 10%. Pero eso tendió a bajar. Hoy día nuevamente estamos en un 7,5 de positividad. Y por eso se considera no solamente el dato diario, sino que de 7, incluso de 14 días. Y como tú también lo comentabas, Matías, las tendencias. Es muy distinto cuando estamos teniendo casos altos, pero hay una tendencia claramente a la baja, como también si estamos aumentando y a la velocidad que estamos aumentando, que es el RE. Y en ese sentido, lo que estamos viendo es que hay regiones de nuestro país que siguen con una tendencia bastante rápida de aumento, como lo estamos viendo en Iquique, en Antofagasta, en Los Ríos, en Puerto Montt, pero estamos viendo que este aumento que hubo durante las fiestas de final de año en la región metropolitana se ha controlado en el sentido de que no ha seguido aumentando la velocidad que va aumentando. Ya quiero ser bien claro en eso para no generar una sensación de alivio o que ya no hay un riesgo de contagiarse. O sea, la región metropolitana hoy día tiene cerca de 5.000 casos activos, ya en comparación con los 25.000 que tiene nuestro país a nivel nacional. Pero obviamente hay ciudades que tienen una tasa de incidencia bastante mayor y por lo tanto el riesgo de contagio es mayor. ¿A tu juicio? Pero aquí lo que tenemos que tener claro es que esta pandemia va a seguir muchos meses y por eso siempre el mensaje que se repite es del uso de la mascarilla, el distanciamiento físico y el lavado permanente de manos. Si uno tiene en consideración eso y saber que en aglomeraciones obviamente el riesgo es mayor, sobre todo cuando hay aglomeraciones con gente que yo no conozco, porque el día de mañana me va a llamar la Seremi y me va a preguntar con quién estuvo y yo no le voy a poder responder los nombres y menos los teléfonos. Por eso es muy importante mantener al mínimo las reuniones sociales y con personas que uno conoce y que se ve habitualmente con el objetivo de no diseminar si alguno de nosotros está contagiado. A tu juicio, entonces, ha dado resultados, no sé si muy exitosos, pero al menos está dando resultados la política preventiva de esta fase 2, que es una mixtura entre libertad con restricciones y confinamiento los fines de semana. Eso estamos ya hace un buen tiempo. A tu juicio, ¿eso ha ido dando entonces los resultados esperados después de las fiestas, que es frenar la velocidad de la circulación? Efectivamente, y sobre todo pensando que durante estas fechas y desde ya los principios de diciembre, que son fechas
que nosotros nos reunimos muchas veces en carácter social, ya sea para celebrar la Navidad, el Año Nuevo, porque estamos de vacaciones. Por lo tanto, estas restricciones de fin de semana para gran parte de las comunas de la región metropolitana y otras capitales regionales de nuestro país, sumado a las que están en paso 1, porque hay bastantes que están también en paso 1, obviamente ayudan a disminuir, pero siempre y cuando eso se implique una disminución en la movilidad. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando ya la cuarentena lleva por bastantes semanas, incluso meses, esa disposición a quedarse en la casa encerrado baja. Y es lógico, ¿por qué? Porque somos seres sociales. Pero tenemos que tener claro que eso se hace con el objetivo de disminuir la movilidad. Si la cuarentena ya no tiene efectos en la movilidad de las personas, obviamente es una medida que ya no sirve para disminuir la velocidad de contagio. Y la positividad, Arturo, de la región metropolitana está en 4%. Estos son niveles que habíamos visto hace un tiempo. Eso también ha ido mejorando, también genera tranquilidad y me gustaría que te refirieras también a la relación que tiene con los sintomáticos y asintomáticos, que es la búsqueda activa de casos, ir a buscar casos, ponerse en las plazas a que vengan personas comunes y corrientes a hacerse el PCR, aunque no tengan ningún diagnóstico o se sientan mal. Explícanos toda esa materia, por favor. Sí, tenemos que recordar, por ejemplo, para hacer comparables las cifras, cuando hoy día hablamos de que estamos teniendo más o menos 4.000 casos y uno dice, pucha, el peor de los días de junio, que fue cuando llegamos a 6.000 casos, obviamente uno dice, estamos muy cerca, pero esa comparación no es válida. ¿Por qué? Porque hoy día un 50, por ejemplo, de los 4.000 casos, hay 1.300 aproximadamente que son de asintomáticos. Y esos casos en junio no éramos capaces de detectarlo porque no teníamos la gran capacidad que tenemos al día de hoy, que se fue aumentando mes a mes durante toda esta pandemia, de tener una capacidad para realizar 60.000 exámenes diarios con más de 150 laboratorios repartidos de Arica a Punta Arenas. Y es por eso que no son comparables las cifras. Y la mejor evidencia de que eso hoy día no es comparable es que bajó la tasa de hospitalización. Es decir, en un principio teníamos una tasa de hospitalización en unidades de cuidados intensivos de un 5%. Hoy día esa tasa es de un 2%. ¿Por qué? Porque creció muchísimo la cantidad de personas que se están detectando con COVID positivo. O sea, de las personas, pero eso no es solamente para bajar esa tasa, sino que ayuda inmediatamente a contener ese brote y evitar que esas personas que están asintomáticas puedan seguir contagiando a otros. Hoy día el 2% de las personas que se les detecta la COVID terminan hospitalizados y antes era el 5% en el momento más oscuro de la pandemia. ¿Esa es la diferencia? En unidades de cuidados intensivos, porque hay otro porcentaje mayor que se hospitaliza en camas de mediana complejidad o básica, pero en las camas donde estamos más restringidos, que son las de unidades de cuidado intensivo, hoy día es del 2%. ¿Y eso es para Chile o la región metropolitana? Va a depender de la cantidad de testeos que haga cada país. Obviamente, si los países no, me que refiero, están realizando ¿si es la región o todo el territorio? No, es de todo nuestro país. Ah, perfecto. Es un promedio nacional. Ya, perfecto. Las vacunas, ¿por qué no me ayudas a entender o nos ayudas a entender en qué vamos? Debería ser el día 24, es decir, muy pocos días más, 6 días más ya. La llegada es el próximo miércoles, si no me equivoco. Como sábado debe ser aproximadamente 24. O domingo, llegar las 1.700.000 vacunas de Sinovac. Eso es así, tienes información de que sea así, y si somos capaces de inocular, de vacunar a cuántas personas en una semana. Bueno, tengo la misma información a la que tiene acceso todo el mundo, la información que ha entregado el Ministerio de Salud acerca de que las vacunas llegarían la última semana del mes de enero, el primer lote de vacunas de Sinovac. Pero hay que recordar que también tiene que validarlo el ISP, tal como lo hizo ya la agencia, el símil del ISP en Brasil. Ahora tiene que hacerlo nuestro Instituto de Salud Pública, tal como lo hizo en el mes de diciembre con la vacuna de Pfizer. Y una vez que está aprobado eso, obviamente ya tenemos la autorización para que la atención primaria de salud, los hospitales, empiecen a inocular con esta vacuna de Sinovac, que es un lote bastante más grande de lo que se ha entregado de Pfizer y que obviamente ayuda muchísimo. Hay que considerar que en nuestro país hay 2.4 millones de personas mayores de 60 años y que son esas personas las que ahora se van a empezar a inocular y son ellas las personas que más necesitan hospitalización. Por lo tanto, gran parte del trabajo
teniendo inoculado a las personas mayores de 60 años, se va a haber hecho. Pero obviamente no hay que bajar la guardia. Las personas menores de 60 años se siguen contagiando y hay personas que tienen complicaciones, necesitan ventilación mecánica y hay algunos que también fallecen. Por lo tanto, el llamado tiene que seguir siendo cuidarse, identificando cuáles son las acciones más riesgosas y de esa forma protegernos de un contagio mayor. Y en relación a nuestra capacidad para vacunar, bueno, el mejor ejemplo fue lo que ocurrió el año pasado, el mes de marzo, abril, con la vacuna de la influenza, que fue una campaña de vacunación que intencionó fuertemente el Ministerio de Salud. ¿Para qué? Para no tener personas que se enfermen y que ocupen una cama a propósito de la influenza y dejar todas las camas en caso de la pandemia. Y resultó bastante exitoso. En poco más de 40 días se vacunó a 8 millones de personas. Por lo tanto, estamos hablando de una capacidad que tiene nuestra red. Repíteme eso, 40 días, 8 millones de personas. O sea, la red la tenemos. Fue una vacunación muy exitosa. ¿Y cómo lo hicieron? A ver, explícanos, porque tú estabas ahí a cargo de redes asistenciales. Y hay una tradición de Chile. Tenemos que tener en consideración, Matías, que nosotros tenemos una red de salud pública muy grande. O sea, hay que considerar que son 200 hospitales, más de 1.000 establecimientos de atención primaria. Por lo tanto, cuando uno hace una distribución masiva de las vacunas, que cada uno de los establecimientos de atención primaria tiene la refrigeración necesaria, hay que recordar que la Sinovac no es tan exigente como la Pfizer en cuanto de refrigeración, claro. Sí se puede distribuir en posta, en consultorio, y en ese sentido nuestra capacidad para vacunar de forma rápida aumenta ostensiblemente. Hagamos el ejercicio. Llega el día 24, vamos a suponer que llega con el permiso del ISP y que el mismo 24 podríamos, esto es hipotético, podríamos empezar a vacunar. ¿En cuánto tiempo, dada tu experiencia, esas 1.750.000 vacunas que llegan el día 24, según me he informado, de Sinovac, en cuánto tiempo pueden estar repartidas en el territorio nacional de Arica a Punta Arenas, en los 200 hospitales y en las postas y en los centros de atención primaria? ¿En cuánto tiempo puede estar repartida como quisiéramos para hacer 1, 2, 3, se vacuna? En menos de una semana, la Central Nacional de Abastecimiento tiene la capacidad para repartir esta vacuna desde Arica a Punta Arenas. Y una vez que está entregada, obviamente la vacunación depende mucho también de la opción de vacunarse, de que yo acepto ir a vacunarme, pero obviamente la cantidad de personal que tenemos en nuestra red de salud pública, que son 260.000 personas, dan una cobertura suficiente para ocuparlas rápidamente. ¿Cuánto me dijiste que eran 200 hospitales y cuántos centros de atención primaria o, en fin? Más de 1.000. Más de 1.000 puntos son los que se vacunó. Así es. Por lo tanto, se reparte. Entonces tenemos posibilidades de hacer esto bien rápido y debiera notarse, si es que va a ir apuntado, como partió hoy día en Coquimbo, a los mayores de 60 años, debiera tener un efecto en 14 días aproximadamente, ¿no es cierto? Porque, bueno, depende de cada vacuna, pero en 2 semanas, 2, 3 semanas deberíamos tener ya un efecto importante y notorio en la baja de hospitalizaciones. Va a depender obviamente de la cantidad de personas que se vacunen, pero sí, debiésemos tener una baja, pero eso no implica que tengamos que modificar nuestras conductas. Las conductas de cuidado se mantienen y quiero ser reiterativo en esto, Matías, disculpa, porque es muy necesario. O sea, tener esa luz de esperanza que son las vacunas está muy bien, pero todas las medidas de cuidado se deben mantener y no relajar. O sea, yo comentaba hace poco que ya he visto personas que se están saludando de mano y de besos, que era algo que ya habíamos internalizado en la educación sanitaria de esta pandemia. Por lo tanto, hay que reiterarlo y volver a reiterarlo para evitar, obviamente, que tengamos nuestros sistemas, nuestros hospitales y nuestro personal de salud muy cargado, sobrecargado con pacientes graves. Se habla mucho de la región metropolitana, pero sobre todo en materia de red asistencial, hay muchas regiones bien complicadas. Antofagasta, una de la semana pasada, vimos que había llegado a su límite, a su tope. ¿Está en capacidad el Ministerio de Salud de rehacer, rearmar toda la capilaridad y toda la extensión de oferta de camas que hubo en los momentos más críticos? ¿Cuánto tarda eso?
Lo ha planteado el Ministerio de Salud. Ellos elaboraron un plan de reconvertir 1.000 camas, que son las que faltan para llegar a las 3.200, 3.300 que se llegó en su peak el mes de junio. Hoy día cuenta con 2.200 camas aproximadamente, 1.100 de ellas ocupadas por pacientes de coronavirus, otras 900 ocupadas por pacientes de no coronavirus. Pero lo más difícil, y se ha comentado también, no es poner la cama, no es poner el ventilador, sino que cada una de estas camas considera 6,7 personas, ¿ya? Es decir, un médico, una enfermera, un kinesiólogo, un técnico paramédico, un auxiliar de aseo, un auxiliar de servicio. Entonces, estamos hablando no solamente de máquinas, sino que estamos hablando de personas. Y son esas personas las que ya llevan trabajando de corrido por casi 12 meses, las que no han parado, las que han visto morir mucha gente. Y obviamente que esas condiciones hacen más difícil. ¿Por qué? Porque una enfermera, un TENS, que antes trabajaba en pediatría y en junio aceptó transformar su pediatría en atención de adultos, vio morir gente, y al no estar acostumbrado a esta realidad se produjo un desgaste en la parte de salud mental. Y esa disposición que se vio en junio puede que hoy día no esté, con justa razón. Y obviamente esas son las cosas que dificultan para el Ministerio de Salud poder llegar a las 3.200 camas, 3.300 camas que se tuvo en junio. Pero obviamente el personal de salud está totalmente dispuesto atendiendo a todas las personas, siempre obviamente haciendo el llamado para que la ciudadanía se cuide y no dependa solamente de que lo puedan atender en los hospitales. Por último, Arturo, ¿qué te ha parecido este plan de los permisos de vacaciones? ¿Cómo está planteado? ¿Cómo ha funcionado? ¿Y si te parece que es sustentable en lo que resta de verano? Yo creo que le agrega un espacio de libertad a la ciudadanía, que es necesario, tal como los funcionarios de salud, la ciudadanía también se cansa de las cuarentenas, y en ese sentido está bien. El problema es que esa mayor libertad está asociado a una mayor responsabilidad como ciudadanía. Y esa mayor responsabilidad tenemos que asumirla, tenemos que internalizarla. Cada uno, cada padre, cada persona tiene que estar viendo que esa mayor libertad no implique un mayor riesgo para el prójimo, para el vecino. Y es por eso que es muy lamentable cuando vemos estas fiestas que ocurren y no vemos ningún acto acerca de arrepentimiento y vemos que siguen ocurriendo. O sea, hasta el día de ayer me tocó, yo soy candidato en el Distrito 9 por Conchalí, una fiesta de más de 100 personas. Y obviamente eso uno dice, pucha, ya lo teníamos la semana antepasada con la fiesta de Cachagua y ahora esto mismo en la comuna de Conchalí. Entonces, tenemos que tomar conciencia de que esta enfermedad sigue estando con nosotros y va a estar por los próximos 10 meses y por lo tanto no nos podemos relajar. Sí, obviamente podemos tomar un permiso de vacaciones, ojalá irnos a un lugar más apartado, no estar con mucha gente que no conocemos, pero siempre cuidándonos de que el virus puede estar y muy cerca de nosotros. Arturo Zúñiga, actual director ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad de San Sebastián, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Que te vaya muy bien. Muy buenas noches, Matías. Muchas gracias. Chao, gracias a ti. Hacemos una pausa y ya volvemos en Vía Pública. Espérenos. Estamos en vivo. Usted y todos nosotros hemos sentido un temblor. Da la impresión, por lo menos aquí en la comuna de Providencia, ya sentimos qué pasó. Fue bien largo, no sabemos su intensidad, no sabemos dónde fue su epicentro aún. Lo vamos a informar en cuanto la ONEMI entregue la información detallada, precisa. Esperamos que no haya sido más que lo que sentimos nosotros acá, que fue inquietante, fue larguito, como le llamamos nosotros. Bueno, nosotros estamos en un estudio con muchos focos y con muchas estructuras, probablemente aquí se siente más ruido, pero el piso se movía respetablemente y esperamos que no haya sido más que eso en otras partes. No podemos adelantarnos, fue hace muy pocos minutos qué es lo que ha sucedido en otras partes de nuestro territorio, que ha sucedido en zonas costeras, por ejemplo. Por lo tanto, el llamado es a la tranquilidad. Ya pasó el momento de este temblor y en nuestra pantalla ya debe estar, el informe preliminar es de 6,4 grados. Es un temblor respetable, es un temblor importante. Vamos a estar muy atentos. Les pedimos calma, de verdad, mucha calma, porque ya pasó.
a todos nos inquietan estas cosas. Me dicen que fue el epicentro sureste de San Juan, 52 kilómetros al sureste de San Juan, Argentina. Ahí está el epicentro, ahí estuvo el epicentro según la información que nos entregan hasta ahora. Entonces, 6.2 o 6.4 era? 6.4. Sí. 129 kilómetros de profundidad, 6,4 grados. Esto fue al norte, noroeste, al suroeste de San Juan en Argentina. Insistimos, calma, es lo que podemos recomendar, tranquilidad hasta ahora. Nosotros vamos a seguir entregando información y vamos a seguir atentos a lo que pueda ocurrir en alguna parte, que es lo que, por ejemplo, ocurra si es que hay alguna alerta de algo. Calma, mucha tranquilidad y siga pendiente entonces a nuestra entrega noticiosa. Señor director, ¿hay alguna posibilidad de pinchar alguna cámara afuera si es que hay algo? ¿O usted me dice si es que vale la pena entregar información relevante? ¿Sí? A ver si hay alguna información relevante que le podemos entregar. La visibilidad de algunas calles de Santiago. Bueno, estamos en un toque de queda. Ahí estamos en Pedro de Valdivia, en la comuna de Providencia, me da la sensación. Este fue el momento del temblor, 23,47. Y ahí se nota. Tengo la impresión que se nota, o yo... Sí, estoy viendo la misma imagen que usted. Lo único que estoy haciendo aquí es compartir con ustedes este momento, acompañándolos. Habrá personas que están solas, a lo mejor. No es lo más... mira, ahí hay algunas imágenes. No es lo más reconfortante, pero aquí estamos para darle compañía, para darle tranquilidad, para darle información certera y acompañarlo. Sobre todo acompañarlo con una voz que lo escuche. No está solo, no está sola. Estamos nosotros aquí y hay mucha gente que los está acompañando a la distancia. Hora local 23:46, latitud 31, longitud 68, 6,4 fue la intensidad y a 129 kilómetros de profundidad, 52 kilómetros al suroeste de San Juan en la República de Argentina. Esas son las imágenes. Vamos a conectar en este momento con el canal abierto, el canal de Televisión Nacional. Ustedes me avisan en la sala de dirección en los momentos que hagamos la conexión y cuando estemos ya para saludar a nuestra audiencia a lo largo de todo Chile. Lo repetimos, un temblor que lo sentimos todos. Nos generó la misma inquietud que a todos ustedes, pero afortunadamente ha sido un temblor respetable, pero que no reviste hasta ahora ninguna gravedad. No debiera producir mayores alteraciones, lo que no indica que estemos súper atentos. Deme un segundo. Último minuto. Muy buenas noches. Conectamos con el canal de Televisión Nacional de Chile en conjunto con nuestro canal 24 horas. Estábamos transmitiendo vía pública en el momento en que a las 23:46 y 22 segundos se sintió este terremoto, este sismo de magnitud 6,4 grados. Esto ocurrió a 129 kilómetros de profundidad, localizado 52 kilómetros al suroeste de San Juan, Argentina. Este es un temblor que hasta ahora no tenemos ninguna información que haya revertido algún daño, alguna gravedad. Están abiertos todos nuestros canales de información para que nos entreguen ustedes los datos en los distintos puntos de nuestro territorio y sobre todo acompañarlos, darles la calma. Esto ya pasó, 6,4 es una magnitud respetable, pero afortunadamente no reviste en nuestro territorio características de terremoto. Lo que no indica es que las personas que están situadas en zonas costeras estén atentos, estén prudentemente atentos si es que la autoridad local eventualmente les da alguna orden de evacuar o no. Hasta ahora no tenemos información al respecto.
Nosotros vamos a estar aquí hasta que sea necesario, pero usted le pedimos por favor que se informe por medios oficiales para no generar ninguna situación que no sea la que debiéramos tener, que es calma en un temblor fuerte, pero tenemos una cultura sísmica nosotros que nos hace pensar que un 6.4, que en otras partes puede ser tremendo, nuestras construcciones antisísmicas, nuestra cultura sísmica reciente y pasada, nos permite entonces aguardar con tranquilidad lo que pueda ocurrir si es que en algún lugar se les ordena tomar alguna medida. Hasta ahora no tenemos información al respecto. Esto ocurrió entonces a las 23:46 de este lunes 18 de enero, para dejarlo anotado, 6,4 grados. Y vamos a pinchar TN Argentina, porque fue en territorio argentino el epicentro de este temblor. Los estamos acompañando en Televisión Nacional de Chile. Si usted está solo o sola, no lo está. Estamos nosotros aquí para darle la información precisa y usted esté tranquila. Lo que usted está viendo es la televisión argentina. Terremoto en San Juan, Argentina. Dejemos un poquitito, señor director, la locución de nuestros compañeros de TN Argentina. Escuchemos. Esta imagen podría estar pasando ahora, sí. Ahora mismo. De hecho, recuerdo lo que ha sucedido hace casi 8 años, que en Chile tembló muy fuerte y que se sintió del lado argentino con imágenes parecidas. Así que si ustedes están ahora en edificios altos en la ciudad de Buenos Aires, estén atentos porque hasta inclusive, repetimos, no sería en Córdoba ilógico. también. Bueno, en Córdoba ni hablar. Claro. Córdoba lo ha sentido todos los chilenos fuertes también. Sí. Obviamente no es algo que queda del otro lado de la cordillera, pero en este caso estamos hablando de Argentina. Epicentro a muy pocos kilómetros, 20, 30 kilómetros de San Juan. Y lo que decía Alejandro recién, nuestro corresponsal, es superficial. Es lo más superficial que puede ser un terremoto y eso lo convierte en algo mucho más fácil de sentir. A veces los terremotos liberan energía, pero muy adentro. Miren, ahí tenemos la lista justo, mirá, para ver la imagen que recién les mostrábamos, los detalles. Y van a ver diferentes terremotos que se dan, sismos, que se dan a lo largo del día de hoy, por ejemplo, ¿no? 18/1 de 2021 y a las 20:52, por ejemplo, 3.1 en Jujuy, a 228 kilómetros de profundidad del hipocentro, 116, 4.2 en San Juan. Ahí sería interesante compararlas. Bueno, ahí las tenemos directamente, claro, no tan cerca, hay casi 1 grado de longitud de diferencia, pero en este caso 10 kilómetros de profundidad, que es lo más superficial que puede ser. Alejandro, estamos con Alejandro Costanzo. A ver, Ale, volvemos con vos. Sí. ¿Hay alguna repercusión de lo que ha pasado? Que es el Instituto Nacional de Previsión Sísmica, ha señalado que seguramente va a corregirlo o lo va a rectificar o ratificar, pero ellos dan como una magnitud de 6.8. Exacto. Ahí y están apareciendo nuevas mediciones, Alejandro, en simultáneo. En otro lugar, 6.6 y en otro 6.4. Repetimos, los números inicialmente son provisionales, pero es realmente muy fuerte y llamativo para lo que es los sismos habituales que solemos tener a lo largo del año. Sí, por tu experiencia, vivís en Mendoza hace mucho tiempo, como decíamos, es una zona sísmica, pero este nivel de este sismo ¿puede haber causado problemas en edificios? No, la edificación acá está prevista para un movimiento sísmico de esto y un poco más todavía. Pero claro, a lo mejor en una vivienda más precaria sí puede haber más alguna rajadura, alguna situación así. Ahora vamos a estar atentos a lo que diga Defensa Civil. Mucha gente, perdón Alejandro, sí. mucha gente lo sintió en ahí Buenos estamos Aires, con la televisión argentina. Para ellos un terremoto, 6,4 grados de magnitud. Dicen que puede ser corregido al alza, dicen nuestros compañeros argentinos. Esto ocurrió en San Juan, Argentina, a unos 170 kilómetros al norte de Mendoza, a la altura de Illapel, en el territorio chileno. Don Sergio Barrientos está al teléfono, experto en estos temas. Sergio, muy buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. A ver, le escucho bajito, pero me gustaría que con los antecedentes disponibles hasta el momento, ¿qué nos puede decir usted de las características del movimiento que hemos sentido? Bueno, se trata de un sismo de magnitud 6.2, que es lo que hemos calculado en este momento, y es un sismo que ocurre
probablemente la profundidad es variable, aún no tenemos una buena idea de la profundidad, pero es posible que haya sido un poco más superficial, y si es así, entonces la intensidad que ha producido en la superficie es bastante importante. A ver, cuando el 6.4 que nosotros vemos en la pantalla y es lo que nos entrega la información oficial hasta ahora, lo que se siente difiere si es que es más superficial, y aparentemente si es un movimiento de origen muy superficial. Claro, exactamente. Tenemos magnitudes iniciales de 6.4 y ocurre digamos, en este momento tenemos una profundidad estimada del orden de 130 kilómetros de profundidad. Sí. Esa puede variar y puede estar un poco más superficial, de modo que es posible que se haya sentido con mucha intensidad, con intensidad bastante alta, sí, en la superficie, en ese lugar, en las regiones más cercanas. Un 6.4 podría producir superficial, podría producir intensidad de 6 a 7 en la superficie, de manera que en la escala de Mercalli. Sí, claro. Puede ser bastante importante. Claro, Mercalli es lo que se sienten, Richter es el origen, por así decirlo, ¿no? Exactamente. Compañeros argentinos en este momento estaban hablando de terremoto primero. No sé, bueno, hay comprensiones del término y del concepto distinto en distintas partes. Y lo otro que hablaban de una muy superficial movimiento en torno a 10 kilómetros de profundidad, que difiere mucho de los 159 que nos entregaban a nosotros. ¿Nos puede explicar usted esa diferencia? ¿Tiene que ver con apreciación? ¿Lo traducen distinto? Explíquenos, por favor. Sí, lo que sucede es que nosotros estamos viendo el temblor solamente desde el lado chileno, y la profundidad es una de las características más difíciles de un epicentro. Solamente si uno tiene estaciones muy cercanas al epicentro, entonces puede determinar de mejor manera la profundidad. De modo que tenemos que esperar de mayores datos que lleguen justamente de la red argentina, y ahí es posible que esta profundidad cambie, varíe y digamos, se llegue después de recibir todos los antecedentes, o se llega a una sola profundidad. Las diferentes agencias estiman desde 40 a 50 kilómetros hasta más de 100, como lo tenemos nosotros en este momento. Así es que parece que eso va a cambiar un poco a medida que se recojan una mayor cantidad de datos. Va a ir cambiando, sí. Estamos conversando con Sergio Barrientos, director del Centro Sismológico Nacional. Sergio, en un movimiento como el que acabamos de sentir todos, que fue importante, fue respetable, le diría yo en términos coloquiales, ¿no? Que todos le tomamos atención, pero tenemos datos duros también. Entonces, con estos dos elementos, ¿usted cree que va a ser necesario en alguna zona de nuestro territorio, zonas costeras, donde vaya a ser necesario tener que tomar alguna medida en particular? Producto de este terremoto, usted me imagino que se refiere a si es que hay alguna posibilidad de que ocurra algún tipo de tsunami. Claro. Asociado. No, porque... ¿Por ser cordillerano? Justamente, ocurre bajo el continente, bastante al interior, ni siquiera cerca de la costa. Ya. Y las deformaciones, los cambios de elevación que se producen asociados al terremoto solamente ocurrirían bajo el continente. De modo que el sismo mismo no generaría estos importantes cambios de elevación bajo el fondo oceánico, de manera que no hay posibilidad de que haya algún tipo de tsunami. Eso es muy importante lo que usted nos señala, lo que no indica en que no estemos atentos, que no nos están escuchando a lo largo y ancho de Chile, a la autoridad local, que instrucciones eventualmente les puedan dar. Es muy importante seguir instrucciones locales. Mire, aquí tenemos Sergio Barrientos, está el director del Centro Sismológico Nacional con nosotros. El informe final de este sismo nos habla de 6 grados en escala de Richter, esa es la magnitud que tiene, 6,5 grados de escala de Richter, y ocurre entonces a 61 kilómetros al suroeste de San Juan, una profundidad de 4,6 kilómetros. Es decir, ya ni siquiera son los 159 ni los 10, 4,6. Es muy superficial este movimiento, ¿no, Sergio?
Exactamente, muy superficial. Y estoy apreciando el mecanismo de cómo ocurre este sismo y es consistente con una falla de rumbo en esa región. De modo que es muy consistente con la ocurrencia de un sismo en una falla superficial, ya que se conoce aproximadamente el rumbo de esa falla. Disculpe, Sergio, yo al menos aquí no lo entendí del todo y me temo que alguien, quizás por la calidad de la comunicación telefónica, no lo entendió. Ahí hay una falla que es conocida, estudiada y de características que dan a entender que podía ocurrir algo de este tipo. Claro, existen antecedentes de sismos superficiales en el mismo Mendoza, incluso. Esto ocurre bastante más al norte de Mendoza. Ya. Pero hay antecedentes de fallas superficiales en esa región. De modo que es posible que este sismo esté asociado a una de esas fallas superficiales. Ya. Es lo más probable. Perfecto. Y esa es una falla que recorre qué largo, qué longitud, de dónde a dónde. ¿Hay parte de esa falla que esté en nuestro territorio o son fallas que se interrumpen en la cordillera? Bueno, es un sistema de fallas en el cual se extienden de prácticamente de norte a sur. Esta en particular está ubicada en territorio argentino, pero existen otras fallas que pertenecen al mismo sistema de deformación. Toda la cordillera es un bloque que se está deformando, de modo que y aparte de esa deformación se acomoda justamente en fallas. Y esto es lo que estos temblores superficiales o terremotos superficiales a poca profundidad son justamente la manifestación de esa deformación. ¿Por qué Argentina a este movimiento este sismo le llaman terremoto? ¿Sencillamente es una comprensión del idioma, una utilización distinta a la nuestra, o tiene alguna característica que a usted le parece apropiado llamarle así, lo que ocurrió en Argentina hace un rato? Bueno, en realidad el terremoto habla de movimiento de la Tierra, ¿no es cierto? Terremoto es movimiento de tierra. De modo que prácticamente independientemente de la magnitud, independiente del tamaño del sismo, uno podría decir que todos son terremotos, incluso en el idioma castellano. Ahora, aquí en Chile hemos hecho esa diferencia, ¿no es cierto?, entre sismo o temblor, que es aquel sismo que no produce daño, solamente se siente un poco fuerte, pero y le hemos dado la denominación de terremoto a aquellos que sí producen daño extenso y en más de una localidad. Entonces yo diría que, pero en general, terremotos es una palabra que se puede utilizar para cualquier tamaño de sismo. Perfecto. Estamos conversando con Sergio Barrientos, director del Instituto Sismológico Nacional. Nos llegan algunas preguntas que quiero compartir con ustedes, Sergio. Si estos sismos de la zona cordillerana son distintos a las que normalmente sentimos en las zonas de subducción de la placa de Nazca, por ejemplo. Claro, son distintos en el sentido de que su origen es producto de la deformación interna de la placa, de la placa sudamericana en este caso. Y los temblores que los grandes terremotos que ocurren en Chile en general son producto del contacto, del movimiento de contacto entre la placa de Nazca y la placa sudamericana. En este caso es un temblor que ocurre al interior de la placa sudamericana, exclusivamente, solamente por deformación de la misma placa. También ocurren sismos al interior de la placa de Nazca y pueden alcanzar magnitudes 8 incluso, y de esos nosotros tenemos algunos ejemplos en Chillán del año 39, por ejemplo, que es uno de esos casos. 1950 en Calama es otro caso. Así que de esos sismos sí tenemos historia. 2005 en Tarapacá también. Así que existen estos sismos que ocurren al interior de cada una de las placas, no necesariamente en el contacto. Pero en Chile los terremotos más grandes que ocurren justamente en el contacto entre la placa Nazca y la placa sudamericana, que son distintos al que usted está refiriéndose ahora, que ocurre en las cercanías de San Juan y Mendoza. Es decir, nuestra historia registra sismos más graves cuando son
de la otra característica que usted narraba, más que de esta característica que nos ha presentado hoy en esta noche, ¿no es así? Sí, son distintos. Estos, al ocurrir en el contacto entre ambas placas, producen estas deformaciones importantes del fondo oceánico, cambios de elevación del fondo oceánico, y esos son los que producen los tsunamis. Este sismo, al igual que otros que ocurren al interior a profundidades intermedias, bajo el Valle Central, que ocurren en el interior de la placa de Nazca, en general no tienen asociados tsunamis o no tienen ese tipo de consecuencias. Lo que sí, este sismo, por ejemplo, el que está ocurriendo, el que ocurre hoy en la noche en Argentina, en la cercanía de San Juan y Mendoza, es muy superficial, y eso hace que las ondas no recorran su camino suficientemente extenso como para atenuarse, y por eso pueden llegar a producir un daño con una intensidad bastante alta, de manera muy local. Así que vamos a tener que esperar los reportes de la región. Sergio Barrientos, director del Centro Sismológico Nacional, muchísimas gracias por atender el llamado de Televisión Nacional de Chile, que estamos acompañando a todos nuestros compatriotas a esta hora. Los que dormían despertaron seguro, los que estaban por dormir quedaron un poco más inquietos, pero con su explicación y ya pasados los minutos esperamos entonces volver a la tranquilidad. Sergio, muchas gracias y muy buenas noches. Pues nada, muy buenas noches. Muy buenas noches. Y tomamos contacto con Marcelo Lagos, geógrafo, compañero nuestro aquí en TVN. Marcelo, muy buenas noches, gracias por recibirnos a esta hora. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo lees este movimiento, este sismo que ocurrió de magnitud 6,5 en San Juan, Argentina, hace pocos minutos? Matías, muy buenas noches. Bueno, en plena sintonía con lo que menciona el profesor Sergio Barrientos, es un evento que de alguna forma, por la hora y por sus características, se sintió muy intenso aquí en Santiago, y es altamente probable que la zona epicentral haya sido lejos muy superior a esa sensación. ¿Aló? Sí, te escuchamos atentamente, Marcelo. Ya. Hay que partir de la base que eventos de estas características, de esta magnitud, pero particularmente con esa profundidad, son eventos cuya caída de esfuerzo se siente muy, muy intensa. Lo más probable es que hay que estar mirando con atención lo que está sucediendo en la zona epicentral, y particularmente si existen asentamientos humanos que hayan estado expuestos en términos de distancia cercana al evento, porque probablemente vaya a haber daño. Hay que entender de que eventos de estas características y esta profundidad no ocurren todos los días, y si bien esta zona, independientemente que sea un terremoto intraplaca, ¿cierto?, al interior de la placa sudamericana, y por su profundidad, claramente es un evento muy superficial, debe haber sorprendido a los compatriotas del otro lado de la cordillera. Así que aquí atentos. Yo la verdad es que rápidamente he estado tratando de mirar si veo algún tipo de imagen de daño o estructuras colapsadas, no lo sé, pero probablemente allá lo sintieron literalmente como un terremoto. Perfecto. Marcelo Lagos, ¿debiéramos esperar por las características de este sismo que hubiese réplicas, o eso es difícil de prever? La verdad es que a priori yo no conozco en detalle particularmente las características del territorio donde ocurrió este evento. Por su profundidad llama la atención, la verdad. Probablemente, no lo sé, estoy elucubrando, pero probablemente se conecte con algún tipo de falla local, quizás, pero no lo sé. En este momento por su profundidad, evidentemente, y en ese caso este tipo de eventos generalmente no va acompañado de muchas réplicas. Son eventos súbitos, grandes, importantes, muy intensos, pero no es como el típico evento grande, importante que ocurre en Chile, que ocurre en zonas más costeras, donde son eventos de magnitudes muy superiores, y que generalmente, dadas las dimensiones de la ruptura, y van acompañados generalmente de réplicas. ¿Tienes en tu registro histórico reciente, o a lo mejor ni tan reciente, algún sismo de características similares, ya sea porque está más metido hacia la cordillera, ya sea por superficialidad, alguno que nosotros tengamos en la retina que haya ocurrido en nuestro país? ¿Se parece a alguno? Sí, o sea, la verdad es que terremotos corticales, en este caso, en Chile claramente tenemos, y hay numerosos de ellos. Destaca, no sé, el evento de las Melosas aquí en las cercanías de Santiago, un evento que a mediados del siglo XX marcó de forma importante la zona central de Chile.
Sin embargo, al otro lado de la cordillera, la verdad es que, así como hacer una analogía inmediata, no. Pero lo que sí es de que sismos de estas características, con esa profundidad y esa magnitud, generalmente en otras partes del mundo pueden ser eventos muy peligrosos. O sea, este no es el caso, pero si habían asentamientos humanos cercanos, donde generalmente, si bien la sismicidad no es cosa rara en esta parte de Argentina, no son tan recurrentes como en Chile, y por lo tanto predominan también estructuras que no necesariamente cumplen todas con estándares de diseño razonables para convivir con este tipo de escenarios. Así que, por ejemplo, eventos como de magnitudes similares, no sé, las cordilleras centrales de Italia, eventos que tuvimos recientemente en Europa, en Grecia, etcétera, son eventos de magnitudes similares, de profundidades similares, en otros contextos evidentemente, pero muy destructivos. Entonces, yo no bajaría la guardia, estaría alerta evidentemente en la zona epicentral. Nosotros acá en la zona central de Chile estamos distantes de este tipo de este evento. Se sintió por las características del evento, evidentemente, y por la cercanía a la fuente, lo sentimos muy intenso, rápido, corto, intenso. Pero yo creo que hay que estar atentos a lo que va a estar pasando, particularmente en la zona epicentral, y alertas con imágenes que nos pueden llegar e información del lado argentino sobre si existió algún tipo de daño. Bueno, estamos justamente leyendo, por ejemplo, el diario de Cuyo, que es la provincia donde está ubicado San Juan en Argentina, habla de, textual, un tremendo temblor sacudió San Juan, leo textual, 6.8 con epicentro en Mediagua. Y este es un sector, según la información y las imágenes que recibimos, que hay asentamiento humano, hay fotos de supermercados con la mercadería en el suelo. Por lo tanto, no se habla todavía, no hay reporte oficial sobre daños en viviendas. Así es que se cayeron objetos, naturalmente, pero sí es una zona de asentamiento humano y no hay hasta aquí datos de daños, afortunadamente, a personas, Marcelo Lagos. Perfecto. Esperemos que siga así. Y bueno, es coherente que objetos hayan caído. Pero este tipo de eventos generalmente es un tipo de evento que no ocurre particularmente de forma recurrente, pero evidentemente es un tipo de terremoto, es un terremoto que ocurre en la placa sudamericana, es un terremoto intraplaca, por su profundidad, evidentemente es un evento cortical probablemente, y si bien Chile tiene eventos de estas características, bien sabemos también que en Chile los eventos son mucho más grandes, pero evidentemente son eventos que ocurren generalmente en zonas costeras. Y ahí hablamos como el evento del 2010, que pronto va a estar de aniversario, ¿cierto?, de febrero, como el evento del 60, como el evento del 2015 en Illapel, etcétera. Son eventos que alcanzan magnitudes lejos superiores, pero debido a que recorren una gran distancia para propagar sus ondas y llegar a los asentamientos cercanos, generalmente estas ondas se atenúan, se sienten más fuertes en la zona epicentral, y a medida que me alejo de la fuente, las ondas se sienten distintas, se atenúa con la distancia, con ese poder, de esa intensidad que tienen este tipo de eventos. Ahora, por la profundidad y la magnitud, se tiene que haber sentido muy, muy intenso, rápido, corto, pero intenso. No, tremendo. Lo que reportan los medios argentinos es tremendo. Hablan de terremoto, hablan de un tremendo sismo, hablan de 6,8, y incluso la radio, me pasan aquí el dato de Radio Cosmos, que es la radio de San Juan, la única que está al aire en San Juan, dicen que hay cortes de luz y teléfonos, por lo tanto vamos a estar atentos y ojalá no ocurra daños a personas, hasta aquí no se registran. Importante señalar que el sismo que hemos sentido esta noche no reviste riesgo alguno de tsunami, por lo tanto no hemos escuchado, no hemos sabido de ninguna alerta de tsunami para las personas que nos están escuchando en zonas costeras, lo que no indica que estén con un ojo entreabierto para lo que puede ocurrir y estar muy atentos. Marcelo Lagos, muy buenas noches y gracias por recibirnos. Buenas noches, Matías. Aquí acompañando el proceso. Gracias. Sí, muchísimas gracias. Y nosotros acompañándolos aquí en la televisión pública a lo largo y ancho de Chile. Nos imaginamos que algunos de ustedes están solos en sus casas. No es agradable, no es una sensación deseable encontrarse en un sismo como el de esta noche, solos, en altura, como fuera. Así que agradecemos que nos den la confianza de poder acompañarlos, informarles, que es nuestra forma de entregarles tranquilidad. Hasta aquí vamos a dejar la información aquí en Televisión Nacional de Chile, pero afortunadamente tenemos nuestra señal de cable en nuestro canal 24 horas, donde estamos 24/7
con ruedas de prensa, con información, y usted no se va a perder ningún detalle si usted quiere seguir atento e informado. Vamos a hacer una pausa. Muy buenas noches a los que están en el canal abierto de TVN y seguimos a través de Vía Pública en Canal 24 Horas. Último minuto. Aumenta la delincuencia, no grave robos, evítelos con Tepillé, la empresa líder en seguridad preventiva, con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. Tepillé protege 24/7 su empresa y también su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Vamos a nuestra pantalla grande porque de inmediato le mostramos nuestro portal de noticias 24horas.cl, que está con la noticia de que Contraloría detecta irregularidades y falta de respaldo en operaciones contables de